Vamos a iniciar leyendo desde el verso 16, Primera de Pedro 2, 16, en adelante. Primera de Pedro 2, 16 y vamos a llegar hasta el 25. ¿Lo tienen? Primera de Pedro 2, 16 hasta el 25. Dice así: anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empleenla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. Siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables, porque esto haya gracia si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues, ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno, sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Porque por sus heridas fueron ustedes sanados, pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Oremos. Padre Dios, gracias por darnos la oportunidad de acercarnos a su palabra. Conceda, oh Señor, que por la gracia suya, este tiempo de exposición alumbre nuestras mentes, traiga luz, traiga un reconocimiento de su verdad en nosotros y transformación también. Que la ética laboral de mis hermanos y la mía propia sean transformadas a la luz de lo que su palabra declara. Que la manera en que hacemos negocios se vea transformada por lo que su palabra dice. Que la manera en que nosotros vivimos reciba la transformación que merece su nombre, que merece su grandeza y el evangelio que nos ha sido predicado. Oramos por eso y suplicamos su dirección en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el apóstol Pedro ha dicho en el verso 16, anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empleenla como siervos de Dios. Primera de Pedro 2:16. La última vez que estuvo mi padre aquí, nuestro hermano Graciano, predicando, él abarcó ese texto hace unas semanas atrás, pero no tuvo tiempo de desarrollarlo, porque ese texto es la introducción al resto de exhortaciones que el apóstol Pedro va a hacer. Véanlo de nuevo, por favor, en el verso 16. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad. Ciertamente, en la gracia del Señor, nosotros hemos sido liberados. La fe cristiana produce hombres libres. Aquel que entiende quién es, de dónde viene y para dónde va, es un hombre libre. Aquel que ya no posee temor a la muerte o la enfermedad. Dice la Biblia que algunos hombres, por temor a la muerte, están sujetos a Satanás. Imagínese eso. Por temor a la muerte, uno está esclavizado a lo que no es verdad.
a lo que no es bíblico, a lo que no glorifica a Dios. Hay muchos en esa condición, pero aquel que por la gracia de Dios ha sido salvo es una persona que no tiene temor a la muerte, no está gobernado por la angustia, no está gobernado por la tristeza, sino por la palabra de Dios, y por lo tanto se ha convertido ahora en un hombre libre, aquel que conoce el lugar que el sufrimiento tiene en su vida. Hay algunos, todavía recuerdo algún anuncio que decía: pare de sufrir, pare de sufrir. Y las personas dicen: eso yo no necesito, yo necesito parar de sufrir. Así que van y se apuntan en algunos de estos cursillos de supuestos hombres sabios que van a ayudarnos a parar de sufrir. Pero cuando usted sabe cuál es el lugar del sufrimiento en su vida, cómo es que Dios lo usa, cómo es que Dios perfecciona la imagen de Cristo en usted a través del sufrimiento, como diría alguno, terminamos convertidos en la fe cristiana en sufriólogos, ¿verdad? Un estudioso de Dios que entiende el sufrimiento y sabe cómo Dios usa el sufrimiento, de manera que el nombre de Dios sea glorificado. Una persona así es una persona libre, es una persona que ya no está bajo el yugo del sufrimiento como si fuera una causa que él se tiene que quitar de encima a toda costa. Algunos, buscando parar de sufrir, invierten recursos en estafas, en iglesias, en pastores, en ministros, aparentemente ministros de paz, ministros de justicia, ministros de Dios, que lo que están haciendo es robándoles descaradamente frente a sus propios ojos. Están siendo asaltados porque el sufrimiento no va a parar. El sufrimiento en este mundo Dios lo usa, y mientras Cristo no regrese, eso no va a cesar. Dios va a seguirlo usando. Tú sales de un problema para entrar a otro, porque la obra de Dios no para en nosotros hasta que nos vamos a la gloria o hasta que Cristo vuelva. Pero un hombre que entiende eso es un hombre libre. Ya no va a ser estafado. Ya cuando el sufrimiento viene, él dice: Dios sabe por qué. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver qué quiere Dios. Ayer me llama mi hermana, ¿verdad?, para decirme que un carro nos golpeó por detrás, reventó el parabrisas y Tyren estaba llorando. Y le decía a Zulay: eso no es nada, tómese un poco de agua, tranquila. Los niños sin duda lo perciben de manera distinta, pero nosotros muchas veces nos enojamos, nos angustiamos, nos afligimos, pero un hombre libre, y digo hombre con H mayúscula, un ser humano que ha sido libertado, que entiende el lugar del sufrimiento, simplemente le dirá a su alma: ¿por qué te abates, alma mía? Confía en el Señor. Él sabe lo que está haciendo. Él tiene control de todo. Él sabe lo que hace. Nosotros tenemos la tendencia a caer de rodillas frente a la angustia, frente a la aflicción, a buscar lo malo, a buscar y viene invierno, Zulay, y ahora al carro se le va a meter el agua por detrás. Esos carros son los que más se roban, y ahora se los van a robar fácilmente. Sí, tenemos que tener cuidados, pero debemos cuidarnos de no estar cayendo de rodillas ante la esclavitud del temor, de la angustia, de la aflicción. El hombre que entiende el lugar del sufrimiento en su vida y cómo Dios usa el sufrimiento es un hombre libre. Es un hombre que puede decir: buenos días, seguimos aquí, el Señor está con nosotros. No se ha cortado la mano de Él para cuidarnos, para sostenernos. Si Él me rescató cuando yo estaba perdido, ¿cuánto más no lo hará ahora? Así que ciertamente el cristiano disfruta de libertad. Aquella persona que entiende los propósitos de Dios para la vida siempre estará libre, aún ante la angustia de la muerte. Pero algunos pueden alegar esta libertad como una razón para pecar. Como yo soy libre, diría alguien que pone en el bumper del carro:
soy un hijo del Dios Altísimo. Entonces supongo que todos los que manejan detrás de él tienen que frenar y dejarlo pasar. Porque en el bumper dice que él es hijo del Dios Altísimo. ¿Me explico? Debemos tener cuidado cuando las personas tenemos la tendencia a usar la libertad como una ocasión para la maldad. ¿Sabe, pastor? Yo soy cristiano, yo no tengo por qué permitir que nadie me pisotee. El único que está sobre mí es Dios. Todos los demás, el que quiera sobrepasarse, yo le echo la ley. Había un chiquito en un pueblo que andaba una flecha. Él le decía cuero, no decía flecha, decía un cuero. Y decía él que cada garrobo que él veía sobre el camino, yo le doy cuero, pastor. Me decía él, yo le doy cuero. Garrobo que veo, garrobo que lo volteo a punta de liga y piedra. Le doy cuero. Pues algunos, viniendo a Cristo, a pesar de que aparentemente han venido a Cristo, tenemos la tendencia a usar la libertad que Cristo nos da como una ocasión para pecar. Creemos que como Cristo nos ha libertado, ahora a todo lo que se me aparezca y todo lo que me lleve la contraria, yo le doy cuero. Porque yo soy de Dios y porque el único que tiene poder y autoridad sobre mí es Dios. Pero eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que ciertamente somos libres. Ciertamente ahora entendemos el todo de la vida humana. Pero aún entendiendo todo eso, debemos usar esa libertad como siervos de Dios. Debemos usar esa libertad de manera que el evangelio fluya. Debemos usar esa libertad de manera que el Padre sea glorificado, que el Padre Dios sea exaltado, que el nombre de Cristo sea reconocido en todos nuestros caminos. Somos libres, hermanos. Estamos caminando por la gracia de Dios hacia la eternidad y a una comunión con Cristo para siempre. Los pecados nuestros, hermano Dani lo decía la semana anterior, los pasados, los presentes y los futuros ya fueron clavados en la cruz del Calvario. Ya no hay nadie que se levante y nos acuse. Hemos sido liberados por la gracia de Dios en Cristo, pero no debemos usar esa libertad como una ocasión para pecar. No debemos usar esa libertad, dice el apóstol Pablo, todo me es lícito. ¿Sabes por qué? Porque él pertenece a Cristo, porque él entiende cómo funciona este mundo, porque él sabe que lo malo no es lo que entra por la boca, como decían algunos, si comes cerdo es malo, si tomas esto es malo, si haces esto es malo. Hay gente que ve todo malo, la taza del café es mala, todo es malo. Y dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Tengo que usar la libertad que Cristo me da de manera que el nombre de Dios sea glorificado, lo cual nos convierte a nosotros en siervos de Dios. ¿A quién servimos? A Dios. Él es el que nos ha libertado y a Él nosotros debemos servir. Todo lo que hacemos debe estar siempre atravesado por la pregunta: ¿de qué manera está esto glorificando a Dios? ¿De qué manera está esto sirviendo al nombre de Dios? El evangelio quiere librar al hombre de la esclavitud del pecado y trae al hombre libertad del pecado, perdón de sus pecados. Pero como decía un predicador, esto es una pequeña cosa del evangelio. El evangelio no solo quiere traer perdón de tus pecados y darte libertad. El evangelio quiere redimirte. El evangelio quiere aprovecharte. El evangelio quiere y busca que seamos útiles para la gloria del nombre de Dios. Dice la Biblia que preparemos nuestro entendimiento, ¿para qué? Para la acción. Que nuestra manera de entender todo esté preparado para que nosotros trabajemos, vivamos para la gloria de Dios. No es solamente el perdón de mis pecados. Alguien dijo que una persona fácilmente se curaba de su pecado, diciendo, bueno, pero ya Dios me perdonó y eso es lo importante. Hay algo todavía más, hay algo aún más importante, hay algo que va de la mano con eso, que es muy importante, el perdón de mis pecados, y es una vida santa que traiga gloria al nombre de Dios, una vida que sea
como el canal para que el evangelio fluya. Y eso, hermanos, hace que nosotros tengamos que estar atentos, no solo a cuál es la verdad que me salvó, no solo a cuál es el evangelio que me rescató, sino a cómo tengo que vivirlo ahora. ¿Cómo tengo que vivirlo ahora? Siempre cuando yo me veo aquí, yo tengo una cara muy seria, seguramente, ¿verdad? Yo sé que sí. Yo me veo en los videos y yo digo, parece que estoy regañando a los hermanos. En realidad estoy pensando. Lo que estoy haciendo es pensando, profundizando, tratando de que mis ideas no se pierdan. Pero me decía un pastor, pero sonríe, porque si no la gente va a tener miedo. Sonríe, porque si no, no se sabe qué es lo que estás transmitiendo. ¿La gracia o qué? Yo sé que nuestra sociedad cambia. La gente de antes era muy seria, muy profunda. Las sonrisas no eran parte ni de las fotografías. Y hoy en día, ¿cómo nos tomamos las fotos? Sonriendo, todo el mundo sabe que tiene que sonreír. Bueno, si yo quiero servir a Dios en medio de esta cultura, ¿qué voy a tener que aprender a hacer? A sonreír para traer el evangelio a esta sociedad. Porque soy siervo de Dios. No usemos nuestra libertad, dice, como algo que se usa para pecar, sino que usemos la libertad para pensar, ahora que soy libre, ahora que el Señor me perdonó, ahora que Dios me lavó y me limpió de mis pecados, ¿cómo se limpia esta mesa? ¿Cómo se arregla esta cama? ¿Cómo se limpia el piso para que alguien entre? ¿Cómo cocino este arroz con leche? De manera que el nombre de Dios sea glorificado. Porque el perdón de mis pecados solo es una parte. El resto es que mi vida traiga gloria a Dios, que mi pecado sea muerto dentro de mí y Cristo sea formado completamente en mí. Y para eso voy a tener que pensar más profundamente el evangelio. Voy a tener que pensar cómo se aplica el evangelio a esto. ¿Cómo se aplica el evangelio a esto? Cualquiera cosa que sea. El apóstol Pedro lo aplica a algo. Vean el verso 18. Siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto. ¿Cómo tienen que estar sujetos a sus amos los siervos? Con todo respeto. Los siervos o empleados domésticos de aquella época, un siervo, un empleado doméstico, en aquella época en que fue escrita la carta del apóstol Pedro, la situación económica y financiera de los países era muy dura. El Producto Interno Bruto era muy escaso. La gente prácticamente tenía una economía de subsistencia y muchos tenían carencias. Muchos eran pobres y tenían que vender su fuerza a cambio del sustento diario. Imagínense eso, no el pago del mes, sino el sustento de cada día. Trabajar para comer. Así lo hicieron muchos de nuestros abuelitos en el pasado también. Trabajaban para comer. Así que usted de repente estaba en aquella época como un empleado doméstico y le tocaba tener a un jefe que no era muy estudiado. Él no sabía mucho de recursos humanos. Él no sabía que a usted había que llamarlo colaborador. Él lo trataba como bien quería. Si le tenía que apear un diente, se lo apeaba, sin problema. Si tenía que darle palo, se lo daba. ¿Y qué era él? El Señor, el patrón, el jefe. Los siervos, la Biblia utiliza mucho la imagen de los siervos, hasta para enseñarnos a nosotros la verdad. Oigan lo que Cristo dijo: ningún siervo puede servir a dos señores. La Biblia utiliza la imagen del siervo, del empleado, del trabajador del nivel bajo, el que tiene que oír muchas veces gritos y maltratos y no le queda de otra, solamente él trabaja por comida, no le queda más que eso. La Biblia utiliza esa imagen para enseñarnos. No solo dice eso, también dice que la iglesia está normalmente conformada por siervos.
Dice lo siguiente el apóstol Pablo, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte. ¿Qué significa eso? Que si hacemos un sondeo en la iglesia, aquí no hay muchos alcaldes, aquí no hay muchos diputados, aquí tampoco hay candidatos a la presidencia. Aquí lo que algunos somos empresarios de pequeñas empresas, lo que llaman microempresas, que básicamente es como un trabajo que uno hace para que el otro se lo pague. Y coyol quebrado, coyol comido, ¿sí o no? Dice la Biblia que si observan casi la naturaleza de la iglesia, normalmente casi siempre serán siervos, casi siempre son empleados. Oigan a Santiago hablando también: hermanos míos, amados, escuchen. Oigan lo que dice Santiago: ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿A quiénes escogió Dios? A los pobres de este mundo, para que sean ricos en la fe. Como diría un predicador, yo tengo las respuestas a todas las grandes preguntas de los hombres, porque la Biblia las tiene. Y yo podría decirle al presidente cómo gobernar Costa Rica de una manera justa y piadosa y muy productiva a través de la Biblia. Pero ¿sabes qué? Al presidente no le interesa. No le interesa escuchar a un pobre. Pero Dios escogió a los pobres. La mayoría de aquellos que abrazan la fe y aman a Cristo son personas pobres. Ciertamente hay ricos, pero muchos de nosotros somos siervos, lo cual implica algo, mi hermano. Muchos de nosotros tendremos un patrón. Muchos de nosotros tendremos un jefe. Muchos de nosotros vamos a tener que pensar qué dice el Evangelio con respecto a esta situación que estoy enfrentando en mi trabajo, con mis patronos. Hermanos, el Evangelio debe alumbrar la manera en que nosotros vivimos. El Evangelio no solo es una verdad que yo tengo que escuchar y escuchar y escuchar. El Evangelio es una verdad que yo tengo que vivir, vivir y vivir también en todos nuestros negocios, en todas nuestras empresas, en todo lo que hacemos. Debemos preguntarnos, ¿qué dice el Evangelio? ¿Cómo se aplica el Evangelio a este episodio de mi vida? Pedro dice: empleados, de los cuales resulta que en la iglesia hay muchos. Y tal vez uno dice: no, yo tengo mi propia empresa, pero también resulta que la empresa sirve al cliente. ¿Y qué se dice del cliente? Que el cliente tiene la razón. Si no, no vas a poder vender. Llega un cliente y dice: pero es que son negras. Sí, señor, son negras. Es que son blancas, dice el otro. Sí, son blancas, no importa. El cliente tiene la razón. Si no, siempre que te quieres oponer un poco al cliente, el cliente se disgusta y no te vuelve a comprar. Así que no hay una tal libertad como para hacer lo que a mí me da la gana, sino que el Evangelio atraviesa toda mi vida, y aquí especialmente aplicada a la vida laboral. Sigue diciendo el apóstol Pedro lo siguiente: ¿cuál es la amonestación para esos siervos? Siervos, estén sujetos a sus amos. Ellos son amos terrenales. Ellos son los dueños de mi tiempo en esta tierra. Son mis patrones en esta tierra. Estén sujetos a ellos. ¿Con cuánto respeto? Con todo respeto. Con todo respeto. No solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son, y yo diría que me encanta cómo lo traduce esta versión, insoportables. Hace un tiempo una persona se acercó y me dijo: pastor, tengo problemas en mi trabajo, mi jefe es un necio. Cuando ya va llegando la hora de salida, me pide que le redacte una gran carta.
Cuando ya va llegando la hora de salida, me pide que haga esto. Hay informes que él tiene que hacer y cuando ya llega el momento, él quiere que yo se los haga. Mi jefe, y entonces yo le preguntaba, pero usted está bajo la responsabilidad de él. Sí, usted tiene que hacer lo que él dice, digamos, o es que usted tiene otro jefe y este se aprovecha. No, él es mi jefe inmediato. Entonces lee Primera de Pedro capítulo 2, versículo 18. No tengo nada que decir, no te puedo apoyar la rebelión. No puedo elevar la bandera junto contigo y tirar piedras y quemar al jefe. Dice que debe ser respetado en todo. Y no solo los buenos, sino también ¿cuáles? Los insoportables. Increíble el término que usa. Insoportables. ¿Y cómo te dan el trabajo? No, renuncié. ¿Por qué? No, ese jefe insoportable. Bueno, vas a tener que renunciar varias veces a través de tu vida entonces. Porque hasta donde sé, siempre hay conflictos en una relación donde alguien es jefe y el otro es empleado. Siempre hay conflictos. Y contrario a la ley del Ministerio del Trabajo, que apoya al empleado, la palabra de Dios dice al empleado cristiano que se sujete al jefe. Incluso el insoportable. Es interesante cómo a Dios nada se le escapa. Y Dios dice, ¿sabes qué? Si hay un jefe insoportable, entre paréntesis, y lo hay, dice Dios, está ahí porque yo lo dejo estar ahí. Está ahí porque yo lo tengo allí. Por eso yo hablé de él aquí, dice, no solo los afables, no solo los bondadosos, sino que también yo tengo algunos insoportables. Y en un mundo injusto, ¿cuántos crees que son insoportables? De 10, 7 y medio, tipo 8, tirando a 9, tal vez 10. ¿Y cuántos son afables, bondadosos y misericordiosos? Muy pocos. ¿Tú encontraste un jefe así? Ay, yo encontré un jefe, pastor, que es un amor, ese hombre, mira cómo lo bendice a uno. Yo tuve un jefe que era muy gritón y uno de mis compañeros de trabajo me dijo, de lo que sobra lo puedes llevar para tu casa si está para vencerse la otra semana o así. Y le digo, ¿y en serio? Sí. Ok. Entonces agarré algo que sobraba para la otra semana. Se vence el 14 de abril. Todavía estamos vigentes. Vámonos. Y lo eché a mi mochila y me lo llevé. Y el otro día yo busqué otra cosa. Se vence el 10 de abril. Oye, cierto, todavía está vigente. Vámonos. Y me dice el jefe, ¿qué está haciendo? Y le digo, jefe, me dijeron que yo podía coger de estos que se vencen, que no se han vencido. Puedo cogerlo para comer. Y me dijo él, no coja de esos. Está bien. Venga. Y me llevó a otro lado. Coja de estos. De los que le faltaban 22 días para vencer. Me explico. Y digo, oh, alabado sea el Señor. Entonces me empecé a llevar buen producto de mejor calidad. Del que yo llevaba normalmente. Así que, hermanos míos, a veces toca un jefe bueno. A veces. Alabado sea Dios por eso. Pero la mayoría no son así. La mayoría serán difíciles, insoportables. Muchas veces ellos tienen carencias desde chiquititos y por fin ahora son jefes. Entonces ahora maltratan a todo el mundo. Creen que ese cartón, ese título o ese puesto les da el derecho de pisotear a toda la gente. Y a los pastorales que no se anden con las ramas y se meten conmigo ya la pagaron. Yo seré muy cristiano y todo, pero me lo llevo a juicio al Ministerio de Trabajo. Cuidado, tú eres siervo de otro. Por encima de ese, tú eres siervo de Dios. Y debes analizar si es una injusticia, porque estamos en un mundo caído. Es insoportable. Muestra la gracia del Señor con él. Muéstrale amor. Muéstrale servicio. Tráele arroz con leche. Tal vez nadie nunca ha hecho eso con esa persona. Todo el mundo lo ha tildado de despreciable y le responde con mal a alguien que hace mal. Hermanos, debemos cuidar nuestra alma, sí, pero también debemos saber que si hemos de ser fuente de que el evangelio corra, vamos a tener que aprender a servir a Dios, sirviendo a hombres que muchas veces son insoportables.
Y a veces ese hombre es el marido. Y a veces ese hombre es la mujer de uno. O los hijos de uno. Y uno se vuelve como un siervo de ellos. Es que esta gente que piensa que uno es esclavo. He oído esas expresiones, ¿verdad? Es que piensan que uno es esclavo de ustedes. No, no, mi papito se me va ubicando, mire. Dice la Biblia, sirvan. Claro, hay diferentes relaciones, pero en una relación de poder donde tú estás abajo, sirve, obedece, respeta en todo, aún al que es insoportable. ¿Por qué? ¿Será porque Dios le gusta que nosotros suframos? ¿Será que Dios es sádico y quiere que nosotros entremos en sufrimientos? Sádico es alguien que quiere hacer sufrir al otro, sin importarle lo que el otro siente. ¿Será que esto es algo que Dios es así? Y por eso Él nos manda eso, a sufrir. Alguien me puede escuchar a mí aquí y si no tiene a Cristo y si no ama la verdad, se levanta y dice, está loco ese hombre. Para eso hay derechos. Y se levanta y se va a reclamar sus derechos. Pero la pregunta es, ¿cómo alguien que reclama demasiado sus derechos podrá ser ejemplo del Evangelio? ¿Cómo? ¿Cómo hará eso? Alguien que vive siempre en pro de su propio bien, ¿cómo hará para mostrar la gracia de Dios, el Evangelio y el perdón, la misericordia y el amor? Dios sabe lo que nos pide. Él es más sabio que nosotros. Y nosotros al venir a Cristo, al poner nuestra vida sobre la roca que es Cristo, estamos llamados, como decía mi hermano Dani, a confiar. Y no lo dice Él, ¿verdad? Lo dice Dios. Estamos llamados a confiar en que el Señor sabe todo y tiene el control de todo. Si Él hubiese querido ponerme en un trabajo con un amo afable, bueno, Él lo hubiera hecho. Pero me puso a mí bajo condiciones de una persona que es insoportable. Él sabe también por qué lo ha hecho. Yo debo aceptar la voluntad de Dios. Y aquí hay algunos parámetros de por qué vivir una vida de siervos en un mundo injusto. Dice las Escrituras lo siguiente, un poco más allá del verso 18, el 19. ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo? Razón número 1. Esto haya gracia. Si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Esto haya gracia delante de Dios. Pero ¿cómo, Dios? ¿Por qué? Dice el verso 20. Pues ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia a los ojos de Dios. Lo primero es, la palabra gracia aquí es que Dios te verá con compasión. Dios te verá con misericordia. Dios te verá y tendrá ganas de actuar y de cuidarte y de defenderte. ¿No quieres tú eso? ¿No quieres la gracia de Dios? Dicen las viejitas, que Dios me lo bendiga. ¿Y qué decimos nosotros? Amén, 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 amén. ¿Verdad? Yo oigo a la gente que, ¿cómo es que dicen? Declaro. Y dicen, agarro. No sé qué dicen porque no es mi tipo de creencias, pero alguien declara y el otro recibe. Eso era recibo. ¿Verdad? Declaro y dice la otra persona, recibo. ¿Quieres la gracia de Dios? ¿Quieres recibir la bondad del Señor para ti? ¿Los cuidados del Señor para ti? Sujétate en todo al amo insoportable. Al bueno es fácil, pero aquí Pedro está pensando en el insoportable. El que es parte de este mundo caído y opera con injusticia. Sírvele, dice, sírvele. ¿Por qué? Porque Dios ve eso como algo que merece recompensas. Dios dice, aquí hay algo que no voy a dejar pasar, venga, yo lo voy a bendecir a usted por eso. ¿Quieres hallar gracia delante de Dios? Respeta, ama y sirve aún a la gente que parece insoportable. ¿Por qué? Porque es injusto, ¿no? Es injusto y Dios es un Dios de justicia. Entonces Él te verá a ti con ojos de amor y se encargará de la situación que ocurre en tu vida.
cuando Él quiera y como Él quiera. No seré yo, dice David, el que le voy a quitar la vida al siervo de Dios. Saúl estaba en la posición de rey, Dios lo había mandado a ungir, así que David, que ahora también estaba ungido, esperando su momento, no iba a abusar, iba a esperar que fuera la voluntad de Dios. Mientras tanto, seguiré sirviendo la causa del rey. Seguiré sirviendo a aquel que parece insoportable y lo es, injusto y lo es. Y dice Dios, pero es que eso es lo que merece recompensa. Cuando a alguien lo tratan bien y él responde bien, ¿qué dignidad hay en eso? Eso es normal. Todos nosotros, seres pecaminosos, tenemos esa tendencia a regalarle arroz con leche al que me trata bien, no al enemigo. Hermana, ¿y le va a dar arroz con leche a la vecina? Bueno, esa vieja me hace la vida imposible. Y ya yo digo, ¿por qué dijiste vieja? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón? Lo que verdaderamente atrae aprobación es que respondas con bien a alguien que te hace mal. Que sigas amando a aquel que injustamente te ha lastimado. Esta es la verdadera fe. Esta es la verdadera religión, dirían las Escrituras. Este es el verdadero evangelio. Esto es realmente de cristianos. Buscar que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Te imaginas bajarte del carro chocado? Salir corriendo a atender al otro. Está bien, Señor. Pero ¿qué es lo que uno piensa? Ya me chocó a mí. Ya me arruinó el carro. Y ahora, ¿en quién estoy enfocado? En mí y no en el otro. Pero si el otro fue el que me chocó, sí, pero tú eres un siervo de Dios. Tú sabes que hay cosas más importantes. Tú sabes que Dios tiene el control de todo. Tú sabes que estamos llamados a servir en un mundo que está caído. Es normal que aquí hayan injusticias. Eso es parte de la vida diaria. Lo que debemos preguntarnos, la grandeza de la pregunta está, ¿cómo puedo ayudarle? ¿Cómo puedo servirle? ¿Cómo puedo mostrarle lo que el mundo no da? Gracia, amor, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, una templanza, dominio propio. Somos desafiados con esto. Aunque está hablando a los que, según diríamos, a los que tienen un patrono. Pero en realidad está hablándonos a todos, llamándonos a todos y diciéndonos, compórtense como siervos de Dios. Usen la libertad para servir a Dios, lo cual implica respetar y servir amablemente a los que nos soportan con severidad, porque eso trae gracia delante de Dios. Primera razón. La segunda es aún más devastadora para el orgullo pecaminoso humano. Dice la segunda, verso 21. Porque 21 dice, ¿verdad? Es que esta tiene los números chiquititos y yo estoy cada vez más viejo. Entonces a veces ya no veo bien. 21. Porque para este propósito han sido llamados. Esto trae gracia delante de Dios. Y además, para esto fuiste llamado. El llamamiento cristiano no era solo para perdonar mis pecados. Era para algo más. Estaba yo siendo llamado a sufrir, dice el versículo 21, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Justamente, dice Pedro, el camino del sufrimiento en manos de hombres injustos es el camino de la fe cristiana. Estamos en un mundo que se rebela contra la autoridad. Y la que es normal, la que de por sí debería ocurrir. Ahora imagínate cómo tenemos la tendencia a rebelarnos contra los que pensamos que nos están atacando. Si hay rebelión contra la autoridad normal, ahora imagínate cómo nos rebelamos contra los que uno dice que me están atacando. Es que se metió conmigo, pastor. Es que me agredió, es que me dijo unas cuantas cosas ofensivas. Y dice Dios, y no fuiste llamado para esto, para soportar
para sufrir. Y entonces usted se pregunta, ¿cómo? ¿Llamado para eso? Yo pensé que yo había sido llamado para estar bendecido, prosperado y en victoria. Yo pensé que yo había sido llamado para ser cabeza y no cola. Yo pensé que yo había sido llamado para que el jefe se arrodillara ante mí, un siervo de Dios Altísimo. Y diría a Dios, mira, tú fuiste llamado para seguir a Cristo. Por eso eres cristiano. Y Cristo sufrió. Cristo fue inmolado. Cristo fue golpeado, lastimado y muerto en manos de hombres injustos. Él no debía sufrir eso. ¿Y sabes cuántas veces él refunfuñó? Ninguna. No abrió su boca. No lo hizo. Él es la base de tu vida. Él es la base de tu fe. Él es la base de tu creencia. ¿O es que no eres cristiano? Si eres cristiano, sigue a Cristo. Sigue a Cristo. Algunas personas vienen y piden consejería. ¿Y sabes para qué uso yo la consejería? Para llevarlos a Cristo. Pero de aquellos que tienen un fuerte fundamento en Cristo, yo esperaría que no pidan consejería. ¿Saben por qué? Porque se supone que ellos saben seguir a Cristo. Y por lo tanto están listos para sufrir. Están listos para ser siervos de Dios en un mundo injusto. Pastor, pero es que es injusto. Esa es la fe cristiana. Cristo es lo que sufrió. Eso es lo que nos toca hasta que Cristo vuelva. Entonces se manifestará lo que no somos todavía. Entonces sí seremos ahí evidentemente hijos de un Dios altísimo. Ahí se te dirá, ven, entra, toma herencia dentro del reino de mi Padre. ¿Y sabes qué dirás en ese día? En completo estado de conciencia de que yo fui suficientemente malo para ser condenado. No a mí, Señor. Y el Señor va a decir, sí, a ti. ¿Cuándo dice Dios que van a decir los santos? ¿Cuándo te vimos con hambre? ¿Cuándo te vimos con sed? ¿Y qué dice el Señor? Por cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí me lo hiciste. A mí me lo hiciste. Lo cual también dentro de la teología del sufrimiento cristiano implica que cuando le sirves a alguien injustamente por conciencia delante de Dios, ¿a quién estamos sirviendo? A Dios mismo. A Dios mismo. Por eso es que siempre decimos, las personas llevan la imagen de Dios. Y esto debería ser suficiente razón para que yo diga, ¿en qué le puedo ayudar? Estoy para servir. ¿Por qué? Usted tiene la imagen de Dios. ¿Por qué me ayudas si yo te odio? ¿Por qué me amas si yo te muestro todo mi enojo? Usted lleva la imagen de Dios. Y yo sigo a Cristo. Y Cristo sufrió en manos de hombres injustos y me ha llamado a mí a hacer lo mismo. Releo el versículo 21, es la segunda razón por la cual servir aún y respetar en todo, aún a los amos que son insoportables. Porque para este propósito ustedes fueron llamados. Pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Y sin embargo dice, y cuando lo ultrajaban, ¿qué dice ahí? No respondía ultrajando. Lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que él hacía algo más grande, más hermoso, más digno de gloria. ¿Qué hacía él? Se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él no se quejaba. Él no se quejaba. Él oraba. Padre Dios. ¿Y qué decía de los que lo estaban matando? Padre Dios, ten compasión de ellos. Perdónalos. No saben lo que hacen. Abre sus ojos, Padre, que ellos puedan ver. Dales entendimiento, que ellos puedan creer. ¿Te imaginas eso? Estar bajo el yugo de un patrono insoportable
Y tú, en lugar de estarte quejando, estar orando. Padre, encomiendo a ti mi causa. Sea tu voluntad. ¿Sabe qué dice aquí? Se encomendaba a aquel que juzga con justicia. ¿Sabe qué es lo que significa? Nosotros debemos entender que el argumento que yo doy en contra del jefe injusto es un argumento mío. Y yo también soy injusto. ¿Me explico? Yo también hago mal. Yo también tengo pecado. Yo también tengo maldad. Entonces, cabe la posibilidad del error. Yo podría estar diciendo que alguien me ha hecho daño, que no merece que yo lo ame. ¿Y quién eres tú para decir eso? Si tú eres también un pecador. Tú también has hecho cosas que no son buenas. Tú también has procedido de maneras que no son santas. Y ahora dices que tú eres el que juzgas una situación. Tu juicio, hermano, el juicio mío, no es el juicio justo. El juicio justo le pertenece ¿a quién? A Dios. Lo que hemos de hacer es encomendar la situación a aquel que juzga con justicia. Y lógicamente que de la mano de eso decir, ayuda. Como Cristo dijo, si es tu voluntad que yo beba de esta copa. ¿Se acuerdan que dijo? Si es tu voluntad, pues que así sea. De la mano con eso le está diciendo, sosténgame, guárdame, guíame, ayúdame. Pero yo no voy a emitir juicio porque mi juicio no es verdadero. Mi juicio está afectado por mis anhelos de no dejarme gobernar, de que nadie me diga a mí nada, por mis ideas como de que si yo fuera Dios. Yo les decía que yo tenía problemas con alguien que me molestaba por unas cosas, me molestaba y no había ninguna razón para que me molestara y yo ya estaba molesto. Y me fui para mi casa, de la entrada a la casa hay como 100 metros. Me fui para la casa bravísimo. Yo no le dije nada al otro, necio. No le dije nada, pero me fui bravo. Y pensando, Señor, yo solo eso estaba en mi mente. Señor, yo compré esto aquí para que nadie me moleste. Y esta persona me molesta. Y atravesó, cuando iba como por los 20 metros, atravesó mi mente un pensamiento. Y es que tú eres Dios. A ti no quieres que nadie te moleste. Wow. Es que tú eres Dios. Como dice un consejero cristiano, ¿por qué me clavan? Que la gente nos hace la vida imposible y uno siente que la agarran con uno, ¿no? Y uno se indigna y dice uno, ¿pero por qué me clavan en la cruz? Ah, es que tú eres Cristo. Tú eres un pecador, redimido por la gracia del Señor. Tú fueras igual o peor si Dios no te hubiese dado sabiduría y entendimiento. Tú y yo, hermano, no somos Dios. Solo hay uno que juzga con justicia. A Él le pertenece el juicio. Nosotros mejor, decía la viejita, chitón trompa. ¿Verdad? Mejor no diga nada, pero encomiéndese ¿a quién? A Dios que juzga con justicia. Señor, mira esto. Ayúdame, guíame, enséñame el camino. ¿Cómo debo glorificarte en medio de esto? Y dice Dios, respetándolo en todo. Ya respondió, ¿verdad? Respetándolo en todo. Sirviendo, mostrando gracia, mostrando amor. ¿Por qué? Porque esto haya gracia delante de mí, porque es injusto. Yo me encargaré de eso, dice el Señor. 2, porque para eso te llamé a vivir la vida cristiana. Te llamé para que fueras alguien que hace diferencia, alguien que vive una vida distinta y responde de manera distinta. El carro mío anda prendiendo una luz del presión de aceite en el motor, pero cuando está frío no lo ven, no la prende. Cuando está frío no prende hasta que se calienta. ¿Qué diría, hermano Dani, si le vendo mi carro? Se lo vendo frío. ¿Sabe que puede darle 3 vueltas por Liberia y no se enciende? Hasta que ya tiene su 15, 20 minutos. Ya empieza la lucecita a prenderse. Puede que no sea nada, pero puede que sea algo grande. Los mecánicos saben, los que están aquí, que cuando la luz de la presión de aceite se enciende,
Puede que sea el cablecito, el check, pero puede que sea la bomba de aceite. Y esa persona tenga que terminar reparando el motor completo. ¿Sabe que así me lo vendieron a mí? Yo me tragué el ciñuelo, lo compré y no me di cuenta. ¿Qué pasa si yo lo vendo igual? ¿Qué dirías tú de mí? No, como que no, ¿verdad? El pastor, ese hermano, me vendió un carro con el motor malo y me dijo que estaba bueno. Y dijo, no, se lo voy a vender en la mañanita cuando nadie lo ha dado para que no le enciendan nada. ¿Verdad? No, ya le desconecté el cable para que no prenda. Hermanos, fuimos llamados para algo diferente. Fuimos llamados para algo distinto. De eso hay por todas partes. Si yo pienso que puedo ser así y vivir para Cristo, estoy equivocado. No se puede tener lo mejor de los dos mundos. A Cristo para irme para el cielo y para mientras todas mis pechonías que yo pueda hacer para no salir perdiendo, pastor. Estamos en un mundo injusto, aquí hay que servir. Sí, hay que ser astuto, pero no hay que ser pecador. Siempre debemos estar pensando qué dice Dios, qué será lo más correcto ante la voluntad de Dios. ¿Estaré yo acaso buscando mi propio bien por encima de lo que Dios dice? No es lo correcto. Yo debo pensar en la persona que va a comprar ese carro, que le encantaría comprar algo bueno. ¿Te imaginas, hermano Francisco? Inviertes todo en un carrito, no queda ni para el mecánico, ¿verdad, hermano? Cuando uno compra un carro, no queda ni para el mecánico. Llora uno por 50,000 pesos para el abogado y que todo me salga bien. Y dice el otro, sí, está bien, tú lo quieres bueno, que no te molesten en 20 años. Y a las 5 semanas, a las 2 semanas, empieza el problema ahí. A veces en el viaje de regreso a casa, con el carro nuevo. Y llama uno al vendedor, mira, ¿usted nunca le prendió una luz? No, nunca. Cristianos haciendo eso no fueron llamados para eso. No fuimos llamados para eso. Tu dinero perezca contigo. Es decir, no es lo que yo busco. Como diría hermano Esteban, que se seque la flor, que se muera la hierba, séquese la flor, que se acabe todo eso, pero que la palabra de Dios permanezca. Es decir, vea, aunque me quede sin un 5, voy a tratar de arreglarlo. Y si lo vendo barato para que el otro pueda arreglarlo. Tal vez yo ya me quede sin plata. Bueno, que lo arregle otro. Ahí va, te lo dejo en 1,000,000, vale 3, te lo dejo en 1, para que inviertas 1 y lo dejes bien y te vayas contento. Usted pierde, pero gana. Hace la voluntad de Dios y el nombre de Dios es glorificado. Hermanos, debemos tener mucho cuidado de no pasarle la soga a otro. Ya conmigo fue suficiente. A ver a quién agarro, a este. Y le pasamos el problema a otro. Dice Dios, yo no te llamé para eso. Yo te llamé para algo distinto. Te llamé para que en el sufrimiento siguieras los pasos de Cristo. Siguieras los pasos de Cristo. Él nunca hizo nada contrario, a pesar de que él era inocente. Era él el que estaban lastimando y nunca se quejó. Por último, dice el texto en el verso 24, él mismo, es la última razón, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. No solo fue ultrajado por gente injusta, sino que también fue a la cruz por ti y por mí. Sigo leyendo. A fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas ustedes fueron sanados, pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. ¿Sabes qué es lo que Pedro está diciendo? Te doy la última razón para sufrir injustamente en las manos de un siervo, de un patrón insoportable. Te doy la última razón. Tú también eres una carga pesada. Y Cristo te montó a ti en los hombros de él y te llevó a la cruz para que tú hoy tuvieras un cuidador de tu alma, un pastor, para que tú hoy estuvieses bien, estuvieses mejor. Y tú no quieres llevar al otro.
¿Tú no quieres soportar al otro? Lo que está diciendo es, Cristo tuvo que soportarte a ti. No, pastor, es que ese hombre nadie lo soporta. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Cómo? ¿De qué está hablando? Y sí, tú también eres insoportable. Pero por la gracia de Dios, Él te cargó a ti en la cruz. Tú y yo somos iguales. Tú y yo también estábamos descarriados, dice Pedro. Tú y yo también éramos parte de esos injustos que Cristo se los llevó en la cruz para darles libertad y para reconciliarlos con Dios. Así que mejor transformemos nuestra manera de andar en este mundo y no usemos la libertad para pecado, sino para que el nombre de Dios sea glorificado. Se supone que yo tenía que leerles todo esto. Déjenme leer por lo menos las enseñanzas. O sea, prediqué todo eso, pero yo dije, voy a leerlo. Ya no lo leí. Enseñanzas. En un mundo caído, Dios tiene el control del mundo y de mí. Y me llama a sujetarme a quienes ejercen autoridad sobre mí, sea esa autoridad perversa o amable. No importa. Dios me llama a sujetarme. De manera que la libertad que Dios me dio sea mi aliento de confianza, entendiendo que yo he sido verdaderamente libre y mi condición actual de siervo o de libre no es la situación real de mi alma. Ella ya es libre y avanza a pasos agigantados hacia una libertad eterna. Cuando tú te haces siervo de alguien que te trata mal, tú en realidad no eres un siervo de él, eres siervo de Dios. Y Dios a ti ya no te considera un siervo, te considera libre. Tú ya estás libre. Entonces, ¿qué temor hay? ¿Me explico? No pierdo nada, es solo una cuestión de perspectivas. Es solo una cuestión de cómo lo veo, cómo lo quiere ver la gente. Tú eres tonto. No importa cómo lo quieran ver. Yo soy libre. Avanzo a pasos gigantes hacia la libertad. Esta breve, se me olvida el término porque me acabo de recordar de la expresión, esta breve aflicción momentánea. Es una breve cosa. Pronto se acaba y abrimos las puertas a la eternidad. Allá sí vale la pena hacer valer mis derechos. Allá sí tiene sentido que yo sea respetado, amado y reconocido. Aquí no, aquí todo es pasajero. Aquí no importa si la gente piensa de mí como un despreciable. Este mundo pronto pasa y volamos a la eternidad. Le digo a mi esposa que me metí en Facebook, un grupo que decía amigos difuntos de Liberia. A mí siempre los muertos me llaman la atención, ¿verdad? Desde chiquito me gusta ir a pasear a los cementerios, me gusta ver las fechas de los muertos hace años. Yo, mira, qué interesante, qué vida habrá llevado a estar, ¿verdad? Siempre me gusta. Entonces decía, amigos de difuntos, digo yo, voy a ver este grupo a ver qué amigos hay. Porque vi que una tía era amiga de ese grupo. Me metí y me encontré como a 3 que eran conocidos míos. Y digo yo, si aquí está fulano y aquí está el otro y otro. Híjole, qué rápido nos morimos. Por eso puse eso en Facebook, hermana Monique. Que yo puse ahí, la muerte abre sus brazos y cuando menos pensamos, cierra ese abrazo. Y nos lleva a este mundo. Que Dios nos ayude a entender lo que es la verdadera vida, lo que es la verdadera libertad. No es como me tratan en esta tierra, es lo que está por venir. Y para vivir aquella libertad y disfrutar de aquella comunión eterna, necesito ser un siervo de Dios en este momento, en este mundo caído. ¿Me explico? Así que recuerda, ya eres libre. No dejes que tu carne te engañe. No dejes que tus amigos te seduzcan. ¿Por qué te dejas? Mira cómo te trata. Si a mí me dijera eso, yo ya le hubiera respondido sus 4 cosas. ¿Será? ¿Verdad? Solo nos seducen para que nosotros hagamos lo que no glorifica a Dios. Debemos recordar, libre ya soy, solo sirvo a Dios.
en un mundo injusto por un tiempo nada más. Ya el Señor libertó mi alma y pronto vuelo a la eternidad. Tal vez más rápido de lo que nosotros pensamos. Más rápido de lo que nosotros pensamos, de repente ya no estemos aquí. Debemos tener siempre eso presente de cara a la eternidad. Debo aprender que mi llamado como cristiano consiste en entender que debo morir a mis deseos y pasiones. Y esto ocurrirá por medio de situaciones reales con personas reales. Dios va a usar a personas insoportables para que saquen toda la pudrición que hay en mí. Y cuando apretan esa espinilla, recuerda, muérase mi yo y viva Cristo en mí. Dios va a usar lo peor de... Señor, pero es lo peor de lo peor. Sí, dice el Señor, pero lo estoy usando para sacarte a ti lo peor de lo peor. Tan terco como es con el que tratas, es porque así de terco es tu corazón. Y tengo que usar esto para enderezar tu camino, para mostrarte a Cristo. El terco no es solo el otro, también soy yo. Dios está usando gente insoportable para mortificar mis pasiones, mis deseos, para enseñarme un camino que yo no conozco, se llama el amor, para enseñarme lo que es amar. Y de la misma forma en que Cristo me ha amado a mí. Esto ocurrirá por medio de situaciones reales con personas reales ante las cuales yo estoy llamado a morir y servir, de manera que Cristo sea honrado como el ejemplo para mi alma. Por último, ante el ejercicio desleal de autoridad de otros sobre mí, debo recordar que Cristo tuvo que soportar mi propia deslealtad en la cruz. Otros, de manera insoportable, me dañan. Debo recordar que yo de manera insoportable dañé a Cristo. Él fue herido por mis transgresiones. Dice Isaías, el castigo de su pueblo. Y bendita esa palabra, dice, cayó sobre él. Él lo llevó. El golpe que debí recibir yo por mi maldad, por mi perversión, lo recibió Cristo. ¿Recuerda eso? Cuando alguien nos golpea con sus malos tratos, yo también maltraté a el que ama mi alma, el que realmente me ama, el que dio su vida por mí. ¿Cómo no he ahora entonces de servir a quien me maltrata en un mundo injusto y caído y está maltratando a otro pecador como él, que ha sido salvo solo por gracia? ¿Por qué no he de poder resistir? Dice el autor de Hebreos, aún no hemos dado hasta la sangre. Debemos seguir sirviendo a Dios en un mundo injusto. Oremos, hermanos. Padre Dios, gracias por mostrarnos a Cristo